la IAS o IASP, lo dividió como en 7. El dolor crónico primario, el que es por cáncer, el postquirúrgico o postraumático, el que es dolor crónico orofacial y visceral crónico y el dolor crónico musculoesquelético. Y bueno, en base a las bibliografías que encontré, hice esta tablita. Entonces, bueno, los criterios de valoración y la diferencia entre dolor agudo y el dolor crónico. La finalidad del dolor agudo va a ser pues la útil, como les digo, protector para que pues nosotros nos demos cuenta que hay un estímulo que nos está haciendo daño. En el dolor crónico, pues como tal va a ser inútil y su finalidad va a ser destructiva. La duración del dolor agudo, todo esto es desde el momento que surge el estímulo doloroso, va a ser desde ese momento a menor de 2-3 meses, y en el dolor crónico va a ser mayor a este tiempo. La etiología en el dolor agudo pues va a ser conocida y tratable, como es un traumatismo, no sé, una cirugía. Y en el dolor crónico va a ser incierta y va a ser muy difícil de tratar. En el mecanismo generador, pues como le decía, el dolor agudo va a ser unifactorial, tan fácil, una operación, y en el dolor crónico multifactorial van a estar muchísimos factores, orgánicos, psíquicos. Y bueno, como les decía, el componente afectado en el dolor agudo va a ser más orgánico y en el dolor crónico va a ser más psíquico. La respuesta orgánica en el agudo va a ser adrenérgica, mientras que en el crónico va a ser vegetativa. En el componente afectivo, en el dolor agudo normalmente viene pues la ansiedad, y en el dolor crónico pues puede causar depresión. El objetivo terapéutico del dolor agudo va a ser la curación, y en el dolor crónico pues a veces solamente un alivio momentáneo para después una adaptación de nuestro paciente, que también se busca la curación, pero sobre todo el alivio y la adaptación. En el tratamiento médico, pues en el dolor agudo siempre va a ser lógico y efectivo, y en el dolor crónico pues va a ser empírico y variable dependiendo de la patología asociada. Y bueno, la dependencia y la tolerancia al medicamento en el dolor agudo pues son muy raras, pero ya cuando es un dolor crónico son muy frecuentes, sobre todo a los opioides. Y pues es eso, lo encontré en estos libros y les comento que están en la asociación, en la IASP. Bueno, una aclaración, regrésale. Mira, ahí en la duración, para unificar el criterio, no lo pongas mayor de 3 meses o menor a 3 meses. Ponlo como debe de ser. El dolor agudo es menor a 2 meses y el dolor crónico mayor a 2 meses. Ok, ahorita lo cambio, Doc. Pero bueno, ya déjalo así, pero tus compañeros, para que tengan la referencia, acuérdense bien, deben de manejar que el dolor agudo o la agudeza en cualquier padecimiento es aquel desde el día 1 hasta 60 días, que son los 2 meses, o también el equivalente también lo pueden encontrar a 8 semanas, ¿de acuerdo? Ahora, todo lo que esté por arriba de esto se llama ya cronicidad. Si antes no entra dentro de la cronicidad, sigue siendo agudo, aunque tenga 2 meses, porque ayer escuché a alguien que decía, si un tipo lleva un mes con él y dice, no, pues es mucho, ya no es agudo, ¿no? El término de como es, sigue siendo agudo, aunque tenga un mes o 7 semanas de antigüedad, sigue siendo agudo, ¿de acuerdo? Ahora, la pregunta es, ¿un dolor agudo puede terminar siendo crónico? Señorita Godos. Sí, bueno, sí, si no es tratado efectivamente y correctamente, porque pues, bueno, eso lo van a hablar mis compañeros, Claro, pero pues cada quien tiene un umbral del dolor diferente. Claro, muy bien. Por consiguiente, podemos decir que todo el dolor crónico debió haber sido en un momento agudo, si no, ¿cómo llegó? No apareció por arte de magia. ¿Sí me entienden? Sí, doctor. ¿Sí o no? Bueno, Sí. ahora, ¿todo dolor crónico puede ser agudo? ¿Sí me escucharon? Sí, doctor. Todo dolor crónico puede ser agudo. ¿Puede o no puede? Pues es que por definición realmente no sería, ¿no? Porque también las características del dolor son distintas. Más que agudo, Claro. podría ser pesado, ¿no?
Claro que no. Por eso les hice la pregunta. Un dolor crónico no puede ser agudo. Si presentara una remisión o fuera el dolor intermitente, fuera un dolor crónico y de repente se le quita y otra vez lo vuelve a aparecer, podemos usar el término agudización, que es otra cosa diferente. Pero el término agudo, no. Porque como dijo su compañero, son cosas completamente diferentes. Lo que sí podemos hacer es, pues tiene un dolor agudizado de un dolor crónico. Y eso sí lo entendemos. ¿De acuerdo? Bueno, ok, muy bien. Eso yo creo que estuvo bastante resumido, sin mayor cuidado. No sé si quieran agregar algo o tengan alguna duda. Bien, señorita Godos. Perfecto. Gracias, doctor. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa tenemos? Ya creo que habíamos distribuido. Bien, doctor. Continuaría yo, venganza con vías del dolor, ¿de acuerdo? Eso es importantísimo porque vamos a entender cómo es esa vía aferente y cómo es el arco reflejo, que yo creo que nos vas a hablar, que es la vía eferente para poder retirarnos del estímulo doloroso, estimulativo, y siempre vamos a estar hablando de ese. Pero hay veces que ese arco reflejo no podemos realizar. Pudiéramos llamando ahorita nuestra mano. Sí, hay un arco reflejo donde nos va a hacer que retiremos inmediatamente la mano. Pero imagínense que fuera el intestino y que nos estuviera dando, ¿qué les gusta? Se estuviera perforando por una hernia, por una úlcera. ¿Cómo se va a retirar del estímulo dañoso o el estímulo perjudicial? Ahí es terrible, ¿sí me entienden? A ver, vamos a escuchar con atención a Sí, su doctor. compañero. Leo, ¿cuál era la...? Bueno, ¿me escuchan, perdón? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Sí? Ok, no se traba mi audio ni nada porque voy a hablar un poquito rápido para poder explicar todo lo que quiero abordar. ¿Sí? ¿Todo bien? Adelante, sí, sin problema. Bien. De acuerdo, doctor. Entonces, vamos a revisar las vías del dolor, ¿no? Y sobre todo, pues, el sustrato fisiopatológico de lo que comprende el dolor, ¿no? Entonces, para entender vías, ¿sí? De entrada, tenemos que entender diferentes procesos para esta parte del dolor, ¿no? Vamos a estudiar 4 procesos principalmente. La transducción, ¿sí? Que comprende la llegada del estímulo nocivo y cómo este se convierte en energía eléctrica, ¿ok? Ya sea por potencial del receptor y posteriormente el potencial de acción. La transmisión, que ya es propiamente la vía, ¿ok? La vía aferente que va a seguir este dolor, ¿ok? Esta información, esta sensación, para posteriormente llegar hasta centros mentales superiores para una vez realizarse ahora la percepción. ¿Qué va a ser la percepción? Va a ser darle un sentido, darle un significado tal vez emocional, ¿ok? A esta sensación de dolor, ¿no? Recordemos, sensación es puramente lo que sucede entre transducción y transmisión, que es la sensación de dolor. La percepción es cuando ya se involucran sustancias, partes mentales superiores para poder asignarle un significado a este dolor, ¿no? Por ejemplo, pues asociamos el dolor con algo desagradable, algo molesto, algo que no nos gusta, ¿no? Y posteriormente vamos a estudiar la modulación. ¿Qué es la modulación? En este caso, la modulación va a ser cómo estas vías del dolor se ven modificadas tanto a nivel central como a nivel periférico, que para poder, no sé, controlar, digamos, como su nombre lo dice propiamente dicho, modular el dolor. ¿Ok? Ahora, esta modulación es importante porque con ella vamos a estudiar, por ejemplo, el sistema opioide endógeno, ¿ok? La teoría de las compuertas, e incluso podemos llegar a estudiar el dolor referido, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar. Bien, generalidades. Sabemos que el dolor, junto con otro tipo de sensaciones, se transmite a través del haz espinotalámico, anterolateral. Bien, en la porción anterior, ¿qué se transmite? Principalmente tacto grueso, presión, cosquilleo, prurito y sensaciones sexuales. Mientras que la porción lateral del haz espinotalámico transmite temperatura y dolor. Y dentro de la parte espinotectal, bueno, esta va a ser la que transmita estas sensaciones propiamente dichas, pero
a partir de la división del nervio trigémino, ¿sí? Por la inervación de la cara, ¿no? Recordemos nuestros pares craneales. Entonces, el axis espinotalámico lateral es el que nos va a transmitir lo que nos importa estudiar en este momento, que es temperatura y dolor, específicamente el dolor, ¿no? Recordemos, ¿sí? Nuestra neurona aferente primaria proviene de nuestros receptores, ¿no? Nuestros nociceptores. Esta va a realizar una sinapsis a nivel del segmento medular en el cual ingresa a través del cordón posterior, ¿sí? Para posteriormente realizar una decusación a partir de la comisura, ¿sí? De la comisura medular, para posteriormente subir, ¿sí? Este tracto espinotalámico anterolateral hasta nuestro tálamo. En el tálamo va a haber una división funcional, tálamo medio, tálamo lateral, para llevar esta información ya sea hacia centros, ¿sí? Del sistema límbico para darle este significado emocional que les platicaba previamente, o hacia la corteza somatosensitiva, ¿no? De acuerdo a nuestro músculo somatosensorial, pues para dar o para establecer esta división somatotópica de el estímulo del dolor, ¿ok? Entonces, tenemos una neurona aferente primaria, secundaria y terciaria, y solo para recordarles, la modulación va a actuar en estos tres sitios, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Entonces, estas son las generalidades, espero lo recuerden, ¿no? Y, bueno, dentro de los receptores o nociceptores, tenemos diferentes tipos de nociceptores, ¿ok? Que, dependiendo del tipo de fibras que empleen para su vía aferente, va a ser el tipo de señal que transmita, ¿no? Podemos dividir, de acuerdo a la vía aferente, el dolor en dos tipos, dolor agudo y dolor crónico. El dolor agudo corresponde principalmente a fibras de la división A delta, que son fibras mielinizadas pequeñas, mientras que el dolor crónico se transmite a través de fibras no mielinizadas de tipo C, ¿ok? Amielínicas, y estas son de una transmisión más lenta. ¿Ok? También vamos a tener otros tipos de nociceptores relacionados con presión, nociceptores relacionados con temperatura, ¿ok? Y nociceptores relacionados con quimiosensibles, pues, que responden a sustancias. ¿Ok? Entonces, la clasificación, como bien lo mencionaba, mecánicos, ¿ok? Puede ser por presión, distensión y punción, térmicos, ya sea por helado o ardor, o sea, temperatura elevada. Químicos, los químicos, ahí sí es extensa la clasificación porque responde a muchísimas sustancias que se pueden liberar a nivel local en respuesta a la lesión tisular, ¿no? Bradicimina, serotonina, histamina, potasio, ácido, enzimas, acetilcolina, prostaglandinas, incluso sustancia P. Y tenemos los polimodales, que son una combinación de todos. Ahora, lamentablemente y por cuestiones evolutivas, todos los nociceptores son tónicos. ¿Qué significa esto? Que son de adaptación lenta. En otras palabras, siempre que esté presente el estímulo, siempre vamos a tener la estimulación de este receptor, ¿no? O sea, que mejor sería que tuviéramos unos receptores o nociceptores de adaptación fásica para que sí, aunque el estímulo estuviera presente, pues únicamente da una respuesta inicial y ya no sentimos dolor, ¿no? Pero lamentablemente, pues, estos son tónicos. Ahora, el dolor inicial principalmente se da por una respuesta, ¿sí? De fibras A delta, recuerden, conducción rápida. Entonces es un dolor agudo, ¿no? Y la intensidad... Ay, perdón, ¿alguien va a mencionar algo? Escuché un micrófono. ¿No? ¿Todo bien? ¿Continúo? Sí. Ok. Y, bueno, mencionaba que la intensidad siempre va a ser subjetiva. Y en cuanto al dolor retardado o el que dura más tiempo, ¿no? Este corresponde a la transmisión por fibras de tipo C, amielínicas, que son lentas, ¿ok? Entonces, a pesar de que la intensidad subjetiva sea menor, este se prolonga por mayor tiempo, ¿no? Entonces, este dolor retardado, ¿sí? Es ese que sentimos sobre todo a nivel visceral, ¿no? Ese dolor como que quemante o, no sé, perdónenme la expresión, pero por así decirlo, castrocito, ¿no? Que está ahí todo el tiempo, constante, ¿no? Y que es más molesto, ¿no? Ya nos mencionaba la compañera Diana en su exposición que el dolor crónico llega a tener una respuesta más vegetativa e incluso una respuesta de depresión dadas las características del mismo, ¿no? Ahora, en la transducción. ¿Qué sucede en la transducción? Recuerden, transducción es el cambio de la energía o del estímulo, ya sea térmico, químico, ¿sí? O mecánico a energía eléctrica para que empiece la transmisión del estímulo, ¿no? Por ejemplo, en una lesión de tejido,
tenemos liberación de diferentes sustancias, la histamina, la bricilina, ¿sí? La 5-hidroxitriptamina, que conocemos como serotonina, prostaglandinas, ATP, hidrogeniones, ¿ok? Y todo esto se va a unir a receptores presentes en las terminaciones nerviosas, terminaciones libres, ¿ok? Al generar un potencial de receptor, ¿ok? Y si este es de la intensidad adecuada, nos va a generar un potencial de acción que se va a transmitir a través de nuestra célula nerviosa por la vía aferente que ya revisábamos, ¿ok? Entonces, ya sea por lesión del tejido o por calor, ¿no? Que también tenemos termorreceptores, que como pueden ver en este esquema de la derecha, tenemos muchísimo receptor en cuanto a dolor, ¿no? De acuerdo a las sustancias de las que se hablan, pues todo esto a través de estas fibras nerviosas, ¿sí? Asociadas con dolor, pues van a transmitir esa sensación. Recuerden, ¿sí? De acuerdo a la ley de las energías específicas de Müller, ¿no? Siempre y cuando hablemos de una fibra nociceptora, ¿ok? Independientemente del sitio donde se estimule, se va a evocar esa sensación, ¿ok? La sensación de dolor. Entonces aquí podemos ver, ¿no? Podemos ver el calor, podemos ver sustancias, ¿ok? Como los hidrogeniones, no sé, al momento de una lesión celular, recordemos que tenemos una mayor concentración de potasio a nivel intracelular, este se va a liberar, se va a unir a estas terminaciones nerviosas y nos va a generar la sensación, ¿ok? De acuerdo a la evocación de potenciales de acción, ¿vale? Ahora, la vía aferente en cuanto a médula espinal, ¿no? Recordemos que tenemos muchas vías ascendentes, ¿no? Los tractos espinotalámicos, ¿sí? El sistema de la columna dorsal, el disco medial, tenemos también los tractos espinocerebelosos, ¿ok? En este caso nos interesa el espinotalámico anterolateral. ¿Qué sucede? De acuerdo a la división de las láminas de Rexed de la sustancia gris de la médula espinal, ¿sí? La información, de acuerdo a si es información transmitida para dolor agudo de fibras A delta o información transmitida para dolor crónico de fibras tipo C, va a llegar a diferentes sitios de las láminas de Rexed. Y posteriormente van a decomisar a través de la comisura anterior. Este sitio que podemos observar aquí en la parte media de la médula espinal. Decusan inmediatamente, recuérdenlo bien, espinotalámico anterolateral es una decusación inmediatamente en el sitio de entrada de la médula espinal o incluso 2 a 3 segmentos por encima de la médula espinal, mientras que el sistema de la columna dorsal del menisco medial es una decusación hasta el bulbo raquídeo a nivel de los núcleos grácil y cuneiforme. Entonces, una vez que decusa, ya empieza el ascenso hacia nuestro tálamo, ¿ok? Nuestras divisiones talámicas. Entonces, espero ya haya quedado claro esto, ¿sí? Que se da la decusación y de acuerdo a si hablamos fibras para dolor rápido agudo o fibras para dolor crónico, ¿sí? Va a ser la velocidad. Ahora, algo muy importante que también aquí no se muestra en el esquema por simplicidad, pero también aquí tenemos cierta conexión con otras láminas de Rexed, ¿sí? Sobre todo fibras de dolor agudo, A delta, realizan sinapsis. ¿Para qué? Para que en el mismo circuito local de interneuronas, a ese segmento de la médula espinal, se pueda dar una respuesta de retirada, ¿ok? Entonces, a través de la conexión en ese mismo nivel, ¿sí? Se envía, digamos, llega la información nociceptiva, ¿no? El dedo en el fuego, llega la información nociceptiva a ese nivel, conecta con interneuronas, a neuronas motoras, ¿ok? De la porción anterior de la médula espinal, y estas neuronas motoras obviamente median el arco reflejo de retirada en respuesta al dolor. ¿Okay? Sobre todo son las fibras A delta las que median ese reflejo, porque tiene un reflejo rápido de retirada. ¿Okay? Entonces, obviamente, estimulan la flexión, ¿sí? De los músculos ipsilaterales y la contracción de los músculos contralaterales, ¿no? Un reflejo de retirada. Entonces, aquí tenemos el ejemplo, ¿no? De acuerdo a si es miembro inferior o miembro superior, bueno, ingresa la información a través de la sustancia gris dorsal de la médula espinal, decusa al lado contralateral, se da un ascenso de la información a través del fascículo espinotalámico anterolateral, ¿sí? Y posteriormente se manda la información ¿a dónde? Al tálamo. En el tálamo la información va a ingresar del dolor al núcleo ventral posterolateral. ¿Ok? Y de este núcleo ventral posterolateral la información se manda a la corteza somatosensorial, pero también vamos a mandar información ¿hacia dónde? Al sistema límbico. Al sistema límbico, ¿ok? O sea, no solo hacia áreas somatosensitivas para hacer la adecuada distribución del mapa somatotópico de acuerdo al homúnculo somatosensorial, sino también para, ya sea el fascículo, la formación reticular, ¿ok? O dentro del tálamo, a
partir de la discriminación sensorial, ¿sí? Por ejemplo, el tálamo medial manda toda esta parte del sistema límbico, giro del cíngulo, corteza orbitofrontal, ínsula, ¿ok? ¿Para qué? Para darle este componente afectivo, emocional al dolor, ¿no? ¿Qué tan feo o cómo asociamos este dolor? ¿Cómo le damos este característico de emocional, ¿no? O sea, no es solo de, ay, me duele, sino, me duele, es desagradable, no me gusta cómo se siente, ¿sí? Y el tálamo lateral, como mencionaba, ventral posterior lateral en específico, pues para la discriminación del punto donde se está dando específicamente este dolor, ¿ok? De acuerdo a los campos receptores que ya conocemos, ¿vale? Entonces, el tipo de dolor, según las vías, lo clasificamos en rápido y lento, ¿no? Ya les mencionaba, el rápido, pues sobre todo por fibras A delta, es intenso, es agudo, solo se siente en epitelios, ¿ok? O sea, en piel, o sea, en superficial. Obviamente, pues, puedes caracterizar el sitio del dolor inmediatamente, ¿sí? Origen exacto, principalmente se media, me faltó mencionar eso, a través de glutamato, el dolor rápido, mientras que el lento es a través de sustancia P, ¿sí? Y pues llega hasta la corteza, ¿no? El lento es urente, pulsátil, nauseoso, ¿no? Desagradable. En cualquier tejido se puede generar, sobre todo a nivel visceral, ¿sí? Es a través de la sustancia P, la transducción, ¿sí? El estímulo cualquiera puede ser sobre todo químico, aunque también, sobre todo si hablamos de vísceras, por ejemplo, la distensión visceral, ¿no? Y genera sufrimiento por este componente afectivo emocional que les mencionaba previamente. Ahora, la teoría de las compuertas. ¿Por qué cuando ustedes se pegan en la pierna? ¿Por qué cuando les dan un golpe? ¿Por qué se empiezan a tallar? No, o sea, seguramente más de uno lo ha hecho, ¿no? De que se da un golpe muy duro y empieza ahí de que se empieza a tallar durísimo. ¿Por qué? Funciona. ¿Y por qué funciona? Eso lo explica la fisiopatología del dolor. Vean, normalmente, ¿sí? En ausencia, obviamente, si no tenemos activación de las fibras C que llevan el dolor, ¿sí? ¿Qué sucede? Hay una interneurona inhibitoria dentro de la médula espinal que está activamente, o sea, tónicamente, inhibiendo la vía del dolor, ¿ok? O sea, no tendría sentido que aunque no se esté estimulando la fibra de tipo C que lleva el dolor, que aún así se estuviera estimulando constantemente desde la médula hacia la vía ascendente. Entonces, estas interneuronas, ¿sí? ¿Nos ayudan a qué? Pues a inhibir constantemente el dolor cuando no hay una causa por la cual tengamos que tener dolor, ¿ok? ¿Qué sucede cuando tenemos un estímulo doloroso fuerte? Ahora sí, se activan las fibras de tipo C que llevan este dolor, ¿sí? La fibra, al activarse, también activa ciertas conexiones inhibitorias, recuerden, de glicina, liberan el neurotransmisor glicina, que se encarga a nivel periférico de la inhibición, ¿sí? La interneurona se ve inhibida, y como la interneurona se ve inhibida, ahora vamos a tener la facilitación de ¿qué? Pues de la vía ascendente del dolor, ¿no? A nivel talámico. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros ahora aplicamos presión? Recuerden todos los mecanorreceptores, ¿no? Corpúsculos de Pacini, de Meissner, ¿ok? Discos de Merkel, todos los mecanorreceptores en su mayoría están o median su información a través de fibras tipo A-beta. ¿Qué característica tienen las A-beta que son más rápidas? ¿Que quiénes? Que las que median el dolor. Fibras tipo A-beta y fibras tipo C. Entonces, cuando nosotros empezamos a estimular esos mecanorreceptores rápidamente, a través del tacto o a través de estímulos no dolorosos, ¿qué sucede? Estas fibras A-beta van a estimular a las interneuronas inhibitorias. Al estimular a las interneuronas inhibitorias, van a disminuir la activación de la vía aferente del dolor, ¿ok? Entonces, esa es la teoría de las compuertas que nos ayuda a explicar por qué cuando nosotros estimulamos estos mecanorreceptores, a través de fibras A-beta, van a inhibir o disminuir la intensidad del dolor, ¿ok? Entonces, ese es el sustrato fisiológico. Y por eso también se utiliza, por ejemplo, la acupuntura como una técnica para el control del dolor, ¿ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda, compañeros? ¿Vamos bien? Todo bien, Marga. Sí. ¿Está bien? Gracias. Vale, Todo pues, bien. gracias. Respecto al sistema analgésico endógeno, vean, no solo tenemos un control o modulación del dolor, pues a través de esta teoría de la compuerta, sino propiamente nuestro sistema tiene formas de regular el dolor y su respuesta, ¿no? Núcleos ventriculares y
tales secretan encefalinas. El núcleo magno del rafe medio y el núcleo reticular paragigante celular, serotonina en astas dorsales, o sea, a nivel medular, y las centroneurona, encefalina, ¿no? Para la inhibición de qué fibras delta y C, que ustedes ya saben, las fibras delta y C median dolor agudo y dolor crónico respectivamente. Entonces, los péptidos opioides endógenos tienen distintos receptores, ¿ok? Los receptores, dependiendo del sitio donde actúen, pues va a ser el efecto que tengan, ya sea analgesia, depresión respiratoria, ¿ok? Cambios en la diuresis o, no sé, a nivel cardiovascular, por ejemplo. El dolor referido y visceral. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué, por ejemplo, podemos identificar un área cardiovascular donde nosotros notemos el dolor a nivel de la piel? ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Okay, ¿qué sucede aquí? Bien, normalmente por... Ok, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, escucha bien. Hola, hola. Sin problema. ¿Me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? Del dolor referido visceral es que de acuerdo al origen biológico de las estructuras, ¿sí? Va a haber una conexión, obviamente, por ejemplo, en el corazón. ¿Qué sucede? El corazón, a través de los nervios, está inervado a través de los nervios cardíacos torácicos. ¿Ok? Entonces, estos nervios cardíacos torácicos ingresan a la médula espinal, ¿no? Para en diferentes segmentos medulares, ¿no? Aquí nos muestran el ejemplo de T5. Recuerden que tenemos los dermatomas. ¿Qué es un dermatoma? Es una porción de la piel inervada por un segmento medular específico, ¿ok? O sea, todas las fibras... No sé, Sí, acá, no te por debajo escuchamos. de él, pezón aproximadamente. ¿Mande, doctor? No te escuchamos, se oía ahí el sonido, no sé, ¿Me no sé si escuchan? lo escucharon. Yo sí, no sé, Trabas yo un poco. continúa. ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Doctor? Sí, 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 te ¿Sí? escuchamos. ¿Ya? Ok, ¿dónde me quedé o dónde se cortó para retomarlo desde ahí? Estabas hablando de los dermatomas. Ok, entonces recuerden, un dermatoma es un sitio específico de la piel inervado por un segmento medular, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí los dermatomas de T5 coinciden, ¿sí? Con el sitio donde ingresan los nervios torácicos a la médula espinal, ¿no? Entonces, por esta congruencia o coincidencia entre segmentos medular de una porción de víscera y la parte de la piel, por eso la información anterolateral, ¿ok? En caso de que haya una señal de dolor a nivel de esta víscera, ¿sí? Se va a sentir pues en ese dermatoma, en ese segmento de la piel, ¿ok? Entonces, eso nos explica el dolor del ferido visceral. Por ejemplo, recuerden, el diafragma es un ejemplo muy simple. El diafragma está inervado, ¿ok? Por C3 a C5. Entonces, si ustedes recuerdan, ¿sí? ¿Cuáles son los dermatomas que abarcan C3 a C5? Bueno, pues es la porción prácticamente del hombro, la porción clavicular, ¿no? Por eso, ¿sí? A pesar de que el diafragma no esté ahí, esté pues dividiendo la caja torácica con la porción abdominal, por eso el dolor referido del diafragma es en estos segmentos, porque ahí se encuentran los dermatomas a través de los cuales se origina el nervio frémico.
¿ok? Entonces todo por congruencia de dermatomas. Ojo, no por segmento medular, sino por dermatomas. Por eso, esófago tiene su propio dolor referido a nivel de la piel, el hígado, el estómago, el intestino, la vejiga o los testículos. ¿Ok? Recuerden, estas fibras de dolor referido o de dolor visceral, principalmente son fibras tipo C, de dolor lento. Por eso no podemos identificar específicamente, ay, me duele la cara anterolateral del corazón, o ay, me duele el colon sigmoides, ¿no? O sea, no. ¿Vale? Por eso es toda una zona de la piel, ¿sí?, inervada por esa porción. Bien, eso sería todo de mi parte, espero les haya quedado claro y bien. Si hay alguna duda o pregunta, doctor, pues estoy abierto. Esta es la bibliografía que utilicé, ¿vale? Y pues ya. ¿Qué les pareció? Creo que bastante explícito. No hay mayor cuidado. Creo que estuvo bien, entendible y demás, que era lo que yo quería que se hiciera para que pues todos tuviéramos nociones de por dónde viaja el dolor y cómo se viaja, y lo diste muy bien. En particular me agradó. No sé si sus compañeros tengan dudas. Amigos. ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Todo bien. ¿Sí? Bueno, entonces, si no hay dudas, seguimos. ¿Con qué seguíamos? Con AINES, doctor. Ah, eso es muy interesante. Ya vimos cómo viaja el dolor, cuáles son las sustancias que participan y las vías hay para el dolor y qué es lo que proponen las autoridades sanitarias en el manejo del dolor. Ok. ¿Me dicen si ya se ve, por favor? Sí, se ve. Bueno, ya empezamos, Doc. Sí, adelante. Bueno, vamos a presentarles los AINES. Solamente vamos a hablar un poco de generalidades y los temas que pidió. ¿Le pasas a la siguiente, por favor? Bueno, pues para empezar, ¿qué son los AINES? Pues son los antiinflamatorios no esteroideos, que son un grupo de agentes con propiedades analgésicas, antipiréticas, antiinflamatorias, antirreumáticas, incluso hay algunos que actúan como uricosúricos, otros como antigotosos y antirreumáticos. Otros, bueno, como el que más conocemos es puede actuar como antiagregante plaquetario. Pues su principal efecto es inhibir la síntesis de prostaglandinas, esto a través de la inhibición de la enzima ciclooxigenasa. Y bueno, la aspirina pues es el prototipo del grupo y es el fármaco con el que todos los AINES se van a comparar. De hecho, también se le pueden llamar drogas tipo aspirina y otros sinónimos. ¿Le pasas, por favor? Y bueno, en cuanto a la clasificación, pues es algo largo, lo voy a mencionar un poco de generalidades. Para empezar tenemos a los salicilatos, que pues estos poseen una acción analgésica, antipirética y antiinflamatoria, y bueno, como efectos adversos pueden producir trastornos gastrointestinales y nefritis. Estos producen una inhibición irreversible de la ciclooxigenasa plaquetaria por medio de la acetilación. Y bueno, la aspirina pues es de elección como el antiagregante, esto utilizándolo a dosis bajas. Y los ejemplos de los salicilatos, pues está aquí el ácido acetilsalicílico, el ácido salicílico, y bueno, los enlisté, pero pues sí son varios, entonces se los pasamos en la presentación. ¿Le pasas, por favor? Bueno, después tenemos a las pirazolonas. Estos pues son inhibidores competitivos de la ciclooxigenasa, poseen una acción analgésica y antipirética
en forma muy semejante a la aspirina y pues sus acciones antiinflamatorias son mayores. Este grupo puede producir una mayor incidencia de trastornos hematológicos como en sus efectos adversos. Puede producir leucopenia, una mayor incidencia a los trastornos hematológicos, agranulocitosis, aplasia medular y pues efectos adversos en el tracto gastrointestinal, como todos los demás, pero en este caso son menores que los que puede producir la aspirina. Estos son principalmente pues inhibidores de la ciclooxigenasa y son utilizados mayormente como antiinflamatorios y como antirreumáticos. ¿Le cambias, por favor? Bueno, luego tenemos el grupo del paraminofenol. Aquí tenemos al paracetamol, que pues es el principal antipirético. Posee también acciones analgésicas y antiinflamatorias, pero estas son un poco más débiles que las de la aspirina. Y puede producir como efectos adversos un poco menos de irritación gástrica. Esto es porque tiene una escasa unión a las proteínas plasmáticas, entonces interacciona poco con otros agentes. Entonces, pues este AINE lo podemos utilizar principalmente en pacientes anticoagulados. En dosis altas puede presentar trastornos hepáticos severos. Y bueno, pues aparentemente va a inhibir más selectivamente a la ciclooxigenasa del área preóptica del hipotálamo, que mencionaba que era el COX-3. ¿Le pasas, por favor? Luego tenemos al grupo de los índoles. Aquí está la indometacina, que es uno de los AINES más potentes, pero pues al ser uno de los más potentes también es uno de los más tóxicos. Es útil en ataques agudos de gota, espondilitis anquilosante, para el cierre del ductus permeable, también para prolongar un poco el parto, pero bueno, cuando lo utilizan para prolongar el parto, como efecto adverso podemos tener que puede presentar un cierre temprano del ductus y puede presentar el recién nacido hipertensión pulmonar. Bueno, también hay efectos adversos renales y gastrointestinales mucho mayores que con la aspirina. Y bueno, la indometacina junto con el piroxicam, estos se unen preferentemente a COX-2. ¿Me pasas, por favor? Luego tenemos a los derivados del ácido acético, que se subdividen en otros grupos. Aquí tenemos a los hiralacéticos o fenilacéticos. Bueno, este grupo pues es semejante en sus acciones a las pirazolonas. Y bueno, los agentes aquí producen mayor toxicidad renal, efectos adversos hematológicos y reacciones de hipersensibilidad. ¿Le pasas, por favor? Luego, otro grupo de los derivados del ácido acético es el pirrolacético. Bueno, aquí es el más aprobado para su uso en analgesia postoperatoria o por traumas. Y en sus efectos adversos, pues puede causar insuficiencia renal aguda en pacientes que, bueno, se ha demostrado que ha presentado insuficiencia renal aguda a los pacientes que lo recibieron por vía intramuscular para analgesia postoperatoria, y también ha habido casos severos de hemorragias digestivas. Pues en este caso tenemos al ketorolaco, que es el más conocido. Ok, bueno, luego tenemos al grupo de los fenamatos o arilantranilita. Ay, perdón. Ay, está muy complicado eso. Bueno, son mayormente antiinflamatorios que analgésicos y antipiréticos. En cuanto a su mecanismo de acción, pues estos van a ser unos inhibidores reversibles y competitivos de la ciclooxigenasa. Y pues aquí la diferencia es que in vitro pueden inhibir a las prostaglandinas ya formadas. Y bueno, pues aquí tenemos, creo que el más conocido es el ácido menfenámico,
Y bueno, ¿le puedes cambiar, por favor? Bueno, los derivados del ácido propiónico, aquí tenemos que estos poseen efectos analgésicos muy similares, como todos, o sea, todos se comparan con la aspirina. Bueno, pero estos tienen efectos inferiores en cuanto al efecto antiinflamatorio y al antipirético comparado con la aspirina. Son como más leves. ¿Le cambias, por favor? Bueno, luego están los oxicames. Estos, el efecto antiinflamatorio es muy semejante al de las pirazolonas. Tiene un efecto analgésico menor que el de la aspirina, pero la única ventaja es que tiene una vida media que permite que pues sea con una dosis diaria nada más. Y bueno, dentro de este grupo tenemos al meloxicam, que es un inhibidor selectivo de COX-2, y pues por lo tanto tiene menores efectos adversos, tanto gastrointestinales como renales. ¿Me cambias, por favor? Bueno, ya por último tenemos a los derivados del ácido nicotínico, que tenemos aquí a clorhexidinato de lisina, y a los derivados de la sulfonalidina, que aquí está la nimesulida, pero pues esta se supone que tenía menos efectos adversos. ¿Le cambias, por favor? Y bueno, en cuanto a la farmacocinética, pues en cuanto a su absorción, pues todos los AINES en general son absorbidos rápidamente y casi por completo por su administración oral. Y bueno, la absorción ocurre, esta es por difusión pasiva en el estómago y en la zona superior del intestino delgado. Bueno, específicamente encontré como algunos que se absorben mejor en ciertas vías que en otras. Entonces, en estómago, en intestino delgado y por vía rectal se absorbe mayormente la indometacina, el naproxeno y el diclofenaco. Y por vía intramuscular está el metamizol y el diclofenaco, que creo que es al igual que por vía intravenosa. Y por vía tópica, pues tenemos, por vía tópica y oftálmica, el ketorolaco y el diclofenaco. En cuanto a su distribución, pues posee una unión firme a proteínas plasmáticas en un 90%. Y bueno, pero desplazan a otros fármacos de su sitio de unión, como son los anticoagulantes, como puede ser la warfarina. En cuanto a la biotransformación, estos se metabolizan principalmente a nivel hepático y producen una recirculación enterohepática. Y bueno, esto va a contribuir a la persistencia de los niveles sanguíneos, o sea, por eso encontramos niveles altos. Y bueno, además de las concentraciones plasmáticas, también van a alcanzar niveles importantes en el líquido sinovial. Pasan a todos los tejidos y atraviesan también muy fácilmente la placenta. Y en cuanto a su excreción, pues casi todos estos fármacos se eliminan vía renal como metabolitos y pues también los podemos encontrar por vía biliar y en las heces. ¿Le cambias? Bueno, ahora vamos a hablar de los tres medicamentos AINES más comunes que nos había pedido el doc. Y bueno, pues como principal tenemos a la vieja confiable, el ácido acetilsalicílico, o la aspirina. Y bueno, esta pues ya voy a ir un poquito rápido porque pues ya muchas veces lo hemos revisado, lo hemos visto. Pero pues bueno, las indicaciones como siempre, dolores leves a moderados, que pueden ser agudos o crónicos, para el tratamiento de la fiebre. También se usa, su principal uso también es prevenir el riesgo de trombosis venosa o arterial, así como la prevención de infartos agudos y de ataques en enfermedades cerebrovasculares. Entre las indicaciones, pues, la principal es la hipersensibilidad a los salicilatos, la deficiencia de glucosa 6-fosfato, insuficiencia hepática,
trastornos hemáticos, enfermedad renal, y pues en el embarazo y en la lactancia también están contraindicados. Y si el paciente presenta úlcera péptica o gastritis. Entre sus reacciones adversas, pues las reacciones de hipersensibilidad pues incluyen a las manifestaciones cutáneas, pueden ser la urticaria, el prurito, también podemos tener asma o disnea. Sensación de opresión torácica, y bueno, en patologías del tracto gastrointestinal pues puede presentar dispepsia, dolor y pues hemorragia de alguna úlcera presente en el tracto. Hemorragia perioperatoria, hematomas, epistaxis, bueno, como tal, pues en general son, aumenta el riesgo de sangrado, ¿no? De hemorragia. Y bueno, en cuanto a la dosis y la vía de administración, pues en adultos se recomienda de 250 a 300 miligramos al día, si se usa como antiagregante plaquetario. Y para el alivio de síntomas, como pueden ser el dolor y la fiebre, igual se utiliza de 250 hasta 500 miligramos cada 4 horas. Y bueno, también en la artritis, pues se puede usar una dosis mayor, puede llegar hasta los 1000 miligramos, igual cada 4 a 6 horas. En niños, para el alivio del dolor o fiebre, pues se usa de 30 a 65 miligramos por kilogramo al día en 3 o 4 tomas. Y para la fiebre reumática, pues 65 miligramos por kilogramo por día. Bueno, después tenemos al ibuprofeno, que como ya habíamos visto, pues es el derivado del ácido propiónico. Las indicaciones, pues el dolor moderado, perdón, que puede ser de diversa etiología, así como la fiebre y el alivio de signos y síntomas, pues de artritis reumatoide juvenil, de osteoartritis, de artritis psoriásica y de espondilitis anquilosante, así como también se puede tratar las manifestaciones de la gota. También se puede utilizar o se indica en trastornos reumáticos reumáticos no articulares, como pueden ser la tendinitis, la bursitis o la lumbalgia. Contraindicaciones, pues lo mismo básicamente, la hipersensibilidad al principio activo, el embarazo o la lactancia, antecedentes que el paciente tenga antecedentes de reacción alérgica o de hipersensibilidad con manifestaciones de broncoespasmo, enfermedad acidopéptica, igual que la anterior, igual que la aspirina, pues antecedentes de sangrado de tubo digestivo, así como citopenias, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal o hepática también. Las reacciones adversas, pues lo mismo, reacciones de hipersensibilidad, manifestaciones cutáneas, trastornos gastrointestinales como pueden ser hemorragia o sangrado intestinal, que nos puede llevar a una anemia, y nos puede causar también náuseas, diarrea, y pues bueno, en el sistema nervioso central pueden presentar cefalea, vértigo, somnolencia, insomnio o excitabilidad. Y bueno, y cuando se utiliza en una terapia prolongada, pues puede llegar a complicarse y provocar insuficiencia hepática renal. La dosis va en artritis reumatoide juvenil, va desde los 30 a 40 miligramos por kilogramo al día, en dosis dividida. Cuando tenemos daño en el tejido blando, pues va desde los 300 hasta los 600 miligramos cada 4 a 6 horas. En el dolor musculoesquelético, 400 miligramos cada 4 a 6 horas. En dolor abdominal o dolor pélvico, como puede ser la dismenorrea, pues 400 miligramos cada 4 horas. Y para
Para la fiebre, pues es una dosis menor, desde los 200 hasta los 400 miligramos cada 4 o 6 horas. Y por último tenemos al paracetamol, que como ya lo habíamos visto, pues prácticamente no tiene acción antiinflamatoria, más bien se usa como analgésico y antipirético. Y bueno, en las indicaciones, pues la fiebre y el dolor generalmente o casi siempre es de etiología infecciosa. Siempre se utiliza conjuntamente, bueno, muchas veces se utiliza conjuntamente con antibióticos. Y pues bueno, para lo más común de dolor musculoesquelético, cefaleas, otalgias, reacciones postvacunales y contraindicaciones, pues hipersensibilidad, básicamente. Aparte de lo que ya hemos visto de las anteriores. Y como reacciones adversas, aquí tenemos que puede haber hipertensión, exantema, puede haber hipotermia, sangrado tubo digestivo, anemia hemolítica, metahemoglobinemia, cirrosis hepática, pueden haber reacciones de hipersensibilidad o incluso anafilaxia, falla renal aguda y crónica, así como insuficiencia renal crónica. También asma y neumonitis. Y bueno, en la dosis, para niños mayores de 12 años, va desde los 500 hasta los 1000 miligramos, o sea, 1 o 2 tabletas. Cada 4 a 6 horas, sin exceder las 8 tabletas en 24 horas. Y no se debe de consumir por más de 5 días. Y bueno, aquí incluí también las dosis pediátricas, bueno, que van desde los 2 meses hasta los 11 años. Y bueno, todas estas dosis están basadas en 15 miligramos por kilogramo por dosis. Y bueno, estas dosis se repiten cada 4 horas sin exceder las 4 dosis en 24 horas. Y bueno, eso sería todo. Bueno, eso ya si quieren lo pueden revisar después en la presentación. Pero bueno, eso es básicamente. Escucha. Les digo, ¿alguna duda para sus compañeros? No, doc, todo bien. Okay, sí tengo una. ¿Por qué se administra paracetamol? ¿Es lo mismo paracetamol que acetaminofén? Sí, paracetamol es el nombre comercial o común, pero acetaminofén pues es la sustancia activa. Entonces sí. ¿Seguro lo que estás diciendo? Sí, Chécalo. o sea, el compuesto que actúa se conoce como acetaminofén. Bueno, si tú crees que estás, chécalo. Pues doctor, en el libro de Goodman y Gilman de farmacología viene como paracetamol. La pregunta es muy simple. Como estoy diciendo, es sinónimo paracetamol que acetaminofén. Sí, estoy casi Sí, seguro, doctor. ¿Está bien? O sea, si tú lo consideras, sí está bueno. Pero no cambia la sustancia activa, es el mismo. Cambia, el nombre comercial puede tener 1000 nombres. Generalmente todo el mundo ahora ya conoce que el paracetamol van y lo piden como tal, pero la sal es paracetamol y la sal también puede ser acetaminofén. Es sinónimo. No es que uno sea nombre comercial y otro no. Los dos son los compuestos activos. Lo que pasa es que te estabas confundiendo en que uno era nombre comercial y otro era el nombre de la sal. No. El paracetamol y el acetaminofén son nombres de la sal. Son sinónimos. Y ya los nombres comerciales, ponle Tafirol, Tylex, todos los que puso su compañero. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo o no? Sí, doc. Bueno, a ver, les voy a hacer otra pregunta.
Entonces, ¿por qué se manda paracetamol en los casos de COVID? Para Pues- aliviar la fiebre. ¿Por qué se mandan? Sí, se fijaron que ahora a todo mundo le dan paracetamol si tiene COVID, ¿no? Ya está pregonado, no, tómate tu paracetamol y ahorita te alivian. ¿Por qué? Si su efecto, como bien lo decían sus compañeros, es un efecto más analgésico y es un efecto antipirético más que antiinflamatorio, ¿no? Entonces, ¿para qué se manda? ¿Para el dolor? ¿Dolor de qué? ¿Por qué se mandará paracetamol? ¿Por qué no mandamos otro AINE? Ahora, les voy a decir que en la actualidad, en la prescripción diaria de medicina, ya muy pocos médicos mandan aspirina, el ácido acetil como tal. Honestamente, yo tengo años que no prescribo aspirina, porque la aspirina tiene muchísimo más fuerte su poder irritativo en la mucosa del estómago. Hay otros medicamentos que tienen menos efectos, puede ser el efecto no deseado más importante. La otra, hay artículos muy serios, verdaderamente muy serios, en la cual todo eso que se venía pregonando de la famosa aspirina Protec, han oído hablar eso de la aspirina Protec, ¿no? Que es 100 miligramos que se les administraban diarios, es una presentación que se llama así, aspirina Protec, que viene la presentación con 100 miligramos para aplicación todos los días para evitar pues la formación de trombos y émbolos, ¿cierto? La han visto mucha gente adulta lo toma y no puedo dejar mi aspirina y toma tu aspirina. Y la pregunta es que se han hecho estudios y se han hecho estudios con placebos y han visto que el resultado pues no es tan benéfico como anteriormente se cree. Pues ahora lo que realmente funciona no es mandar salicilatos o ácido acetil, se manda mejor un antiagregante como tal, que hay muchos, que tienen una función más selectiva y más específica que los salicilatos. Entonces eso también le ha venido dando al traste a que ya no se use tanto. Ahora la aspirina creo que solamente pues se sigue vendiendo en el mundo a chorros, o sea, es uno de los medicamentos productos de la Segunda Guerra Mundial de los laboratorios Bayer, fue como resultado pues, de esos estudios de investigación que hicieron los nazis y que finalmente le tendrían que dar una ocupabilidad y se lo dieron como un buen analgésico, pero en su haber tiene unos efectos adversos verdaderamente complicados. Poco a poco se fueron modificando y en un tiempo fue el analgésico predilecto de casi todas las consultas. Ahora hay analgésicos con otras características, por ejemplo, los COP2, que son muchísimo más selectivos, que tienen un poder más prolongado, que se puede dosificar la toma, por ejemplo, cada 24 horas, y se quitan los estarlas tomando, etcétera, etcétera. Pero el uso en los consultorios hoy en día ya es muy específico. Hay otros analgésicos que han cobrado más importancia por su efectividad y por lo cómodo que se den y además lo económico. Y por ejemplo, ahora se prescribe más paracetamol ahorita con el COVID que aspirina. ¿A quién han oído ustedes que decían, tómate tu aspirina para el COVID? ¿Han oído eso? No. No, es que, doctor, Bueno, no. Sí, dime. Es que la situación con el paracetamol es que realmente pues, es la panacea mexicana, o sea, es un medicamento muy noble, empezando por esta parte de las complicaciones, ¿no? Esto que menciona, por ejemplo, la relación con otros AINES, ¿no? Y su efecto a nivel de la mucosa gastrointestinal. Es muy noble, tiene unos efectos pues excelentes, ¿no? Para lo que es, como antipirético, como control de los síntomas así en general de COVID, ¿no?
Y pues por eso también se le ha dado mucha relevancia o papel principal dentro del manejo sintomático del COVID, ¿no? Porque pues realmente, sí, como menciona, hay muchos otros AINES que se pueden emplear, pero dado que es el más noble y el que, digamos, relación beneficio-efectos secundarios es mucho mejor, pues obviamente se va a preferir para la población en general, porque si no al rato, si se diera otro que fuera más gastrolesivo, ¿ok? Que sí, hay otros que tienen un mayor poder, por ejemplo, analgésico, ¿no? Pero si se dieran otros que son más gastrolesivos, pues también al rato vamos a tener ahí la pandemia, pero de complicaciones por la administración de AINES crónica o uso indebido, sí, que es, por ejemplo, algo que ha estado sucediendo con el uso o el abuso de analgésicos y complicaciones a nivel renal, por ejemplo, que sabemos que los AINES afectan la función renal y pues la parte de la mucosa gastrointestinal. Bueno, fíjense que en un tiempo, no sé, había que actualizar el dato, pero en Estados Unidos estuvo proscrito durante un tiempo el acetaminofén o paracetamol por la gran cantidad de daño hepático. Hubo un tiempo en que había muchísimo daño hepático secundario, así como que lo restringieron. Parece ser que nuevamente lo pueden no prescribir o lo pueden no adquirir sin problema. Miren que nosotros manejamos dolor, el dolor de tipo somático verdaderamente excelso por las fracturas. Antes de la pandemia, pues hasta la fecha yo no prescribo mucho paracetamol ni acetaminofén, ¿no? Hay una gran gama de analgésicos verdaderamente poderosos que no, yo no uso ni ácido acetil. En un tiempo, por ejemplo, cuando yo estaba en la residencia, estaba muy en boga y de moda porque había estudios que avalaban que, por ejemplo, para las zonas de hipoperfusión, por ejemplo, se suturaba un dedo, se suturaba una parte que tenía sufrimiento vascular y se le mandaba su aspirina efervescente con el afán de que, como antiagregante plaquetario, no fuera a formar émbolos y trombos. Se han hecho estudios y se ha visto que su efecto es muy mínimo y que en ocasiones es nulo, y entonces pues conviene más mejor meter antiagregantes propiamente, como el dabigatán, como el Clepsane, como otras sustancias, que realmente eso. Y en los analgésicos, pues la verdad, yo creo que depende mucho del médico, pero yo usaba yo, de hecho no uso así con frecuencia el acetaminofén o el paracetamol, no, era así como. Y les voy a decir en una medida, ¿por qué no? Porque fíjense bien y les va a pasar. Hay como una oleada de los representantes médicos, que son esas personas que promocionan y hacen mercadotecnia de los productos, que visitan los consultorios, y hay así como una oleada de repente y dicen, vamos a hablar, por ejemplo, no me mencionaron un COX-2, que es el famoso Celebrex o el Mobicox, que es el meloxicam o el heterocoxib, que son ahora en estos últimos años se han puesto de moda como no tienen idea, porque tienen muy fácil aplicación, porque es de una sola toma al día, porque su efecto analgésico es verdaderamente aceptable, etcétera, ¿no? Y entonces haz de cuenta que se dan en los consultorios, al menos de aquí de la meseta del país, todos los representantes promocionan más un producto que otro. Y entonces unos productos quedan alejados o ya no los prescriben porque no tienen presencia de marca. Y entonces de repente que vayan a un consultorio y les puedo asegurar que el 90% de la gente que les va a prescribir Celebrex, o va a prescribir como analgésico, va a prescribir ¿cómo se llama? Mobicox, que es meloxicam. Y ahorita, por ejemplo, para el dolor neuropático, casi todo el mundo ya maneja la pregabalina. Muy pocos manejan por ahí la gabapeptina y a lo mejor la carbamazepina, pero se dan así como oleadas, como que se pone de moda, al menos aquí, les vuelvo a repetir, en la meseta. A lo mejor si nos vamos al norte, pues a lo mejor ya está la ola del acetaminofén o del paracetamol,
Y a lo mejor si nos vamos al sur, a lo mejor está la oleada de la indometacina. Entonces, el que tengamos una gran diversidad de AINES, pues nos hace que cada uno nos pongamos primero a leer, por eso les puse que veamos, para que nosotros con todo conocimiento podamos ver cuál es la contraindicación y cuál es la verdadera justificación de usarla con mucho más propiedad. Ahorita que ya sus compañeros nos empaparon de este conocimiento, podemos decir o podemos mandar o podemos incluso hasta automedicarnos, decir, no, yo como que tengo por ahí un problema hepático, no voy a tomar esto. Yo tengo un problema medio renal, no voy a tomar esto porque me puede hacer daño, me puede alterar, me voy a tomar este. No, yo necesito más un antipirético. No, yo necesito más un analgésico. Como por ejemplo la nimesulida, no sé si han o saben o han visto, ya no existe en el mercado. El famoso mesulid ya no existe. ¿Por qué lo sacaron? No sé si no era costeable por la toxicidad, porque a lo mejor era muy barato, o a lo mejor ya no se vendía. Entonces, producto que no es promovido, como en todo evento comercial, lo tratan de eliminar. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a repetir, los analgésicos son productos de excelente, pues si es de una marca prestigiada, de un laboratorio con una patente, adelante. Con los medicamentos genéricos habría que tener mucho cuidado, porque les vuelvo a repetir, no respetan ni las dosis, ni sabrá Dios dónde los hagan. Muchos son hechos en cocheras, en espacios así raros, y son vendidos y promovidos, por eso son baratos. Entonces, siempre dice, nosotros debemos ser comunicadores, porque nos pagan de por las marcas establecidas que tienen una patente. Como no se puede, pues ni hablar, estamos en un país tercermundista, pero vayan ustedes a un país de primer mundo, los genéricos no existen. Y si se llegan a encontrar por ahí un genérico, es para los visitantes del tercer mundo. Aunque suene penoso. Pero en la farmacopea norteamericana tienen productos puros, productos de patente. Pues porque allá la FDA está encima de todo y se tiene que ver qué es lo que sucede. Pues creo que ahorita ya abrimos el panorama. Yo les sugiero a todos, porque esta era la mentalidad y lo que yo les quiero demostrar con esto, que cuando vayan a prescribir algo, no lo imiten. No me imiten a mí, yo no les enseño nada, pero cuando quieran ver algo, no imiten al vecino que, pues fíjate que toma tu paracetamol, mejor vayan y lean, ¿no? Y vean cuál es la contraindicación, porque a lo mejor le están dando a un nefrópata o a uno que tenga afecciones hepáticas, le van a dar una AINE que a lo mejor lo van a dañar más, o a lo mejor van a dañar más la mucosa gástrica y le van a causar un verdadero sangrado o una displasia casi sanguínea, muy terrible por andar administrando AINE. Entonces, había que tener muy bien antes de prescribir y hacer, que esta es la intención de repasar. Otro consejo que les doy, apréndanse las dosis. Agarren y hagan así como un acordeón y digan, ¿cuáles son las dosis de paracetamol? En niños, ¿cuál es la dosis de ácido clorhídrico? De los analgésicos más comunes. Hay una lista que se publica y lo pueden ver ustedes en internet, así como las películas más vistas en este mes, así como el libro más vendido en las librerías, ven que saca Gandhi, Sambor saca una lista de los libros más vendidos, así las farmacias tienen los productos más vendidos en este mes, y lo pueden ver, y digan, bueno, a ver, ¿qué se está vendiendo? ¿Qué prescriben? No, pues esto por el COVID, hoy está el paracetamol o la acetaminofén, está el que se vende más. Pues vamos a dar una leída, y con esto pueden ir poco a poco, aprendiendo nombres comerciales, eso es importante. ¿Cuál es la presentación? ¿Cuál es la presentación? ¿Cómo lo voy a prescribir? Y entonces es un hábito que a lo mejor si todos los días van haciendo uno, no solamente de analgésicos, aprende antibióticos. Entonces cuando quieran ustedes prescribir o estén en el internado, van a tener un poquito más de nociones. Para esto es la charla. ¿Ya me entendieron?
¿Alguna Sí, duda? Agárrense una libretita, eso se vale, y acostúmbrense a escribir, porque ahora hasta pereza ya nos da escribir con esto de los dispositivos electrónicos. Agárrense una cochina libretita de esas que es más flamante que cualquier memoria flamante, y entonces anótenle ahí, no sé, por ejemplo, dicloxacilina. ¿Cuál es la dosis? ¿Cuál es la toxicidad? Las cosas más importantes. Permítanme, me está hablando el famoso doctor Zamora. Perdón, era para ofrecerme trabajo. ¿Cómo ven? Necesitan clases los de UPAEP. ¿Cómo ven? ¿Mm? ¿Alguna duda de lo que estamos diciendo, amigos? ¿Dudas? todo bien. ¿Dudas? No, ¿Dudas? ¿No? Bueno, el mensaje del día de hoy, pues es eso. Háganse una libretita así de sus recuerdos, metan todos los analgésicos, vean, hay medicamentos extraordinarios. Uno de los analgésicos que yo uso con mucha frecuencia, pero con mucha frecuencia, pues es la indometacina, aunque la indometacina tiene más su poder irritativo sobre la mucosa gástrica, sin embargo es un analgésico extraordinario, barato, económico, que tiene pues muchos efectos adversos, pero su efecto analgésico es poderoso. Otro de los que mucho uso yo en lo particular es el diclofenaco. El diclofenaco es un excelente analgésico, de fácil, no es tan caro como los COP2. Los COP2 siempre son caros. Otro de los analgésicos de tipo neuropático que uso, pues es este opioide débil, que es el tramadol o el cradol. Estupendo el cradol, la carbamazepina. Entonces, no todo lo nuevo es malo, pero tampoco no todo lo bueno es bueno, ¿eh? Y todo lo viejo sea malo, que hay cosas malas y hay cosas viejas que siguen siendo efectivas, ¿no? Entonces ya ustedes dependerán de acuerdo a su experiencia que mandan y de acuerdo también al bolsillo de los pacientes y a lo que quieren tratar. Si el efecto quieren más analgésico, si el efecto lo quieren más antipirético o el efecto lo quieren más de tipo antiinflamatorio. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda en esto, amigos? Oscar, Adrián, ¿dudas? Lucía, Nada. ¿dudas? Ok, pues entonces seguimos con lo siguiente. ¿Quién seguía? Vamos con escalera analgésica. La escala analgésica, que eso es bueno para que sepamos qué hacer. Y al menos ya sabemos qué mandar. Ahora, ¿cómo los mandamos? Se vale hacer, yo se los pedí para esto. Se vale hacer mezclas. Es decir, si ya le di le doy el otro, ¿qué hago? Se lo quito. Hagan de cuenta que a los 2 días le dan a ustedes qué les gusta. Indometacina. Llega a los 2 días y dice el paciente, no se me quita. ¿Qué hago? ¿Lo retiro o sobre ese le doy otro? ¿Le aumento uno opioide débil o uno fuerte? Hay varias consideraciones que debemos de ver y que yo creo que ahorita lo vamos a tratar. Adelante, ¿cómo te llamas?
Sí, ¿me escuchan todos? Sí, sí te escuchas. Sí, escucho. Ok. ¿Se ve la presentación en grande? No, todavía no. No, todavía no. Y ahora ya, ¿verdad? Sí. Bien, pues vamos a hablar un poco de esta escala. Esta es, bueno, propuesta por la OMS, aunque en la actualidad ha sido, pues, modificada ya para tener un abordaje más completo. Oye, Oscar, una pregunta. Sí, Estoy viendo tu nombre, tú eres Hernández Riverol, ¿no? sí, ¿Tienes pariente? ¿El doctor Riverol es tu pariente? sí es mi pariente, pero ya es un poco lejano. Y hay O otro sea, que es Riverol Madrazo, creo que es, ¿no? ¿Tu hijo? sí es tío de mi mamá, pero pues ya. O ya. Bueno, nomás era simple curiosidad, porque vi el apellido y no es común. Pues bienvenido, no pasa nada. Bueno, que Sí. estás con... Ujú. Bueno, pues vamos a hablar un poco de los antecedentes históricos para entrar en materia. Tenemos que en 1986 la OMS estableció las primeras recomendaciones para sistematizar el tratamiento del dolor, sobre todo en pacientes con cáncer, mediante la escalera analgésica. Dicha clasificación ha sido modificada, como les comentaba, para realizar un mejor manejo del dolor. Bueno, como definición tenemos que la escala analgésica o escalera analgésica es una aproximación para el uso de analgésicos paso a paso, de acuerdo a la severidad del dolor y a la etiología del mismo. Siguiendo esta escala, se puede obtener un buen control de dolor en cerca del 80% de los casos, y para el uso de la misma existen algunas normas o algunos pasos que tenemos que seguir para llevar a cabo su correcto uso. Uno de estos es la cuantificación del dolor, debe ser esencial. Esta se cuantifica en una escala verbal numérica, que es cuando comúnmente le preguntamos a nuestro paciente, pues del 1 al 10, en donde el 10 es un dolor insoportable y 1 es muy poco dolor, ¿cuánto le duele, no? Y ya nos puede decir un número. O la escala visual analógica, que se abrevia como EVA. Esta va a ser por la que se basa principalmente esta escalera o esta escala. Entonces vamos a estar hablando con ese término durante toda la presentación. Bueno, otro de los puntos importantes a seguir es que cada ascenso en esta escalera, porque recordemos que como toda escalera pues tiene escalones, ¿no? Entonces vamos a ir subiendo dependiendo a las necesidades del paciente, y esta subida, o sí, este siguiente paso va a depender del fallo del escalón anterior, es decir, vamos a comenzar con el primer escalón dando medicamentos de dicho escalón, y después, si no funciona, vamos a pasar al segundo. Hay unos puntos importantes en este aspecto que vamos a tratar más adelante, en algunos casos particulares donde no se lleva a cabo esto. Ahora, otra cosa es que si hay fallo en alguno de los escalones, el intercambio entre fármacos del mismo escalón puede no mejorar el concepto de analgesia. O sea, que si tengo fármacos que pertenecen al mismo escalón, y si le doy, por ejemplo, por decir, del primer escalón, recordemos que, bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante igual, pero bueno, un adelanto es que en el primer escalón tenemos fármacos o medicamentos no opioides, entre ellos, bueno, los AINES, ¿no? Entonces, ya acabamos de hablar de ellos. Entonces, por ejemplo, si damos, no sé, diclofenaco en ese escalón y no funciona, cambiar por otro de ese mismo escalón, como por ejemplo la aspirina, pues casi podríamos decir que sería inservible, entre comillas, ¿ok? Ya que pues, no vamos a tener gran beneficio en esto, y lo recomendable sería subir al siguiente escalón. También, bueno, va a depender mucho de la dosis, pero igual en el primero y segundo escalón vamos a ver que esta dosis va a estar limitada. Entonces, en estos casos,
pues no va a ser igual, no va a depender tanto de la dosis, sino del fármaco. Ahora, si el segundo escalón no es eficaz, no se debe demorar en subir al tercer escalón. Esto porque, bueno, entre más vamos aumentando en esta escalera, pues hablamos de dolores más intensos, ¿no? Entonces, si pues de un escalón a otro tardamos mucho en darnos cuenta que no funcionó el tratamiento de dicho escalón y tenemos que subir al siguiente, bueno, pues nuestro paciente no va a dejar de sentir, ¿verdad? Entonces, durante todo ese tiempo es tiempo que el paciente, bueno, está con dolor y ese no es el caso. De hecho, se maneja como que no es ético en este caso esperar mucho tiempo o tiempo de más, por así decirlo, esperar a una respuesta de un fármaco. Debemos esperar por eso y conocer adecuadamente los fármacos que se van a utilizar. Vamos a hablar igual de esto un poquito más adelante. Y bueno, la prescripción de coanalgésicos o coadyuvantes, como se conocen, se basa en la causa de dolor y se deben mantener cuando se sube de escalón. Esto igual puede ser, pues, es importante, ya que en los 3 escalones que maneja directamente la OMS, tenemos diferentes grupos de fármacos e incluso en algunos de estos se pueden combinar, esto para hacer una sinergia, ¿no?, entre ellos y tener un mejor efecto, excepto, como nuestro último punto lo dice, en mezclar opioides débiles con potentes. Esto ya que en el segundo escalón se utilizan opioides débiles y en el tercero opioides fuertes. Y bueno, esto va a ser contraindicado, ¿no? Cuando pasemos a un tercer escalón, no podemos seguir administrando opioides débiles y aparte un opioide fuerte. Bueno, entonces aquí les pongo un esquema de la escala analgésica de la OMS. En este caso no es, digámoslo así, la original. Esta ya está modificada, ya que, bueno, la original solamente tenía 3 escalones. En este se le agrega un 4º escalón, en donde, bueno, igual hay unos doctores más adelante que van a hablar sobre este tema de qué es lo que pasa cuando la escalera analgésica se ve superada. Entonces, bueno, eso no vamos a entrar tanto en materia para que no le quitemos tema a los siguientes expositores. Bueno, y como podemos ver a grandes rasgos, es literalmente una escalerita que vamos a ir siguiendo paso a paso, en la que el primer escalón está conformada por analgésicos no opioides, como mencionábamos, y coanalgésicos o coadyuvantes. Algunos ejemplos es el paracetamol, algún AINE, que ya hablamos de eso, y el metamizol. Recordemos que, bueno, el paracetamol no lo incluimos en los AINES como tal, por sus efectos, ya hablamos igual sobre esto. En el escalón 2 tenemos opioides débiles más coanalgésicos o coadyuvantes, más medicamentos de primer escalón, como les mencionaba. En este caso se pueden combinar, ¿no?, para esta sinergia. Y algunos ejemplos clásicos tenemos la codeína y el tramadol. En el escalón 3 tenemos opioides potentes, coadyuvantes y el escalón 1. Como ven, aquí no mencionamos el escalón 2, ya que dijimos que está contraindicado. Y algunos ejemplos tenemos a la morfina, oxicodona, fentanilo, la metadona y la buprenorfina. Igual vamos a hablar más a detalle más adelante, al igual que hay también otro equipo que va a hablar de opioides para que también expliquen mejor esta parte. Y bueno, el escalón 4, cuando ya no funciona nada de esto, tenemos métodos que son más invasivos o también, bueno, se puede dividir en neuromodulativos o ablativos, que eso igual ya van a hablar más de esto adelante, ¿sí? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Está bien. ¿Alguna duda, amigos? Yo sí tengo una. Sí. ¿Sí? ¿Nos puedes mencionar algunos coadyuvantes, los más frecuentes? Eso lo vamos a ver más adelante. Me gusta que de una vez... ¿Aquí? Sí, lo traemos. Vamos para que se los vayan grabando. Mencióname algunos, así muy rápido. Bueno, pues no lo sé, algunos pueden ser tal vez... Bueno, lo ponemos por aquí. Son aquellas sustancias que no necesariamente quitan el dolor, pero que pueden hacer que el paciente se sienta mejor. Es decir, puede ser un esteroide,
puede ser un protector de la mucosa gástrica, puede ser otro medicamento, un ansiolítico, puede ser un antidepresivo, que entra como coadyuvantes, pero que no necesariamente quitan el dolor. Se dan para que el paciente pueda sentirse mucho mejor, ¿de acuerdo? Eso es un coadyuvante. Puede ser omeprazol como protector de la mucosa gástrica, para que el paciente no tenga esa manifestación de irritabilidad o de tirosis. Eso es un coadyuvante, ¿de acuerdo? Sí. Ok, entonces seguimos. ¿Quién sigue? Bueno, bueno, vamos a hablar entonces específicamente de cada escalón. Bueno, mira, yo les voy a pedir un favorzote, como se habrán dado cuenta, estamos a punto de empezar un procedimiento. Vamos a dejarle aquí, mañana continuamos con eso, y y si tienen dudas, pues mañana las disipamos, ¿sale? Ok. Bueno, Melissa, ¿estás por ahí? Sí, Doc, aquí ando. Voy a estudiar y después de que salgas del examen me llamas. Sí, le mando mensaje antes para ver si está ocupado. No, sin problema, tú me marcas. Yo creo que te va a ir bien, pero me marques para que platiquemos, me digas cómo te fue. Sí, doctor, muchas gracias. Sí, Meli, cuídate, mucha suerte. Todos, echamos bien. Gracias, éxito en la cirugía. Cuando Gracias. Échenle porras a que le vaya muy Melissa, que le vaya. Claro, gracias. Cuídense mucho. Mañana nos vemos. Bye. Vale. Bye, Bye, Doc. Gambareo. bye, bye. Hola chicos. Hola, Are. Hola. Ya les pasé lista. La única que tiene falta es Andrea Centeno. Por si tiene que justificar o algo. Y nos vemos mañana. ¿Va? Cuídense. Gracias, Are. Adiós. Adiós, chicos. Éxito, Meli. Éxito, Meli, en tu examen. Te va a ir excelente. Muchas gracias. Está bien. Cuídense.